Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso de cálculo tensorial. Y estamos en una lección muy interesante donde vamos a derivar una ecuación de gradiente pero totalmente tensorial. Es decir, que va a ser invariante a cualquier cambio de coordenadas que realicemos y eso significa que va a valer siempre independientemente del sistema de coordenadas que vayamos a utilizar, ya sea coordenadas cartesianas, esféricas, polares o cualquier otra que se os ocurra. Y bueno, en la lección anterior desarrollamos la ecuación de gradiente, la clásica, y describimos lo que se llama, aquí la está manejando el maestro Yoda, ¿no? Pues tenemos lo que describimos en la lección anterior como el operador de gradiente, el operador del y también se llama el operador nabla, que básicamente pues es una suma de derivadas parciales, como veis aquí en las tres coordenadas cartesianas, multiplicados por los vectores covariantes unitarios descritos en el sistema de coordenadas cartesiano. Y este operador se aplica sobre una función escalar, una función que nos va a dar un número y que depende de la posición, y al aplicar este operador sobre la función generamos un campo vectorial que nos va a indicar hacia dónde crece nuestro campo escalar. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os recuerdo que es muy importante visualizar estas lecciones siempre dentro del contexto del curso completo, porque para poder entender los conceptos de los que hablemos en esta lección es necesario haber visualizado las lecciones anteriores, si no os va a sonar a chino, aunque alguno de vosotros puede que hable chino. Una vez que hemos generamos en la lección anterior, os voy a dejar un enlace al final de esta lección, también os voy a dejar un enlace al curso en general al finalizar la lección y también en la descripción a este vídeo, pues lo que hicimos fue tensorizarlo y entonces lo que hicimos fue proporcionar una ecuación de este estilo, donde tenemos a nuestro operador nabla, que se indica como un delta hacia abajo y con unos subíndices covariantes y latina que denotan la coordenada específica en la que estamos aplicando la diferenciación parcial. Esto implica una diferenciación parcial en las coordenadas y latina. Si y es igual a 1, estaríamos hablando de la derivada parcial de f con respecto a la coordenada x. Si y latina es igual a 2, estaríamos hablando de la derivada parcial de la función f con respecto a y, y si y latina es igual a 3, estaríamos hablando de la diferenciación parcial de la función f, esta vez frente a la coordenada z. Pero ya vimos también que tenemos que acompañar estas diferenciaciones con las bases covariantes, tal y como hemos aprendido a lo largo de este curso, que son vectores, que en este curso los estamos denominando con una U minúscula, a veces también se denominan con una E minúscula o con una Z. Son vectores que además son vectores que dependen de la coordenada. Si y es igual a 1, pues estaríamos hablando del vector de base covariante de la coordenada x, que en este caso sería y latina con una flechita aquí arriba. Si y es igual a 2, estaríamos hablando del vector j, y si y es igual a 3, estaríamos hablando del vector k. Estoy utilizando la nomenclatura IJK clásica en matemáticas y en física. Bien, entonces lo que hicimos fue representar la ecuación de gradiente de esta forma, utilizando una notación tensorial, pero nos dimos cuenta de que al formular esta ecuación pues hemos introducido una inconsistencia. Y ya sabéis, durante este curso, que si tenemos dos índices que son el mismo
pero los dos son o covariantes o contravariantes, esto de aquí no implica una contracción de índices. Los índices no están en contracción. Para que estuvieran en contracción tendríamos que tener un índice aquí covariante abajo y un índice aquí contravariante arriba, de tal manera que, utilizando la nomenclatura de Einstein, el tener un índice abajo y otro arriba implica la existencia de un sumatorio sobre el índice y latina. Y en estas condiciones de contracción, la ecuación sería totalmente tensorial e invariante, como ya vimos en las lecciones anteriores cuando hablamos sobre el teorema fundamental del cálculo tensorial. Yo os animo a que visualicéis el curso desde el principio, merece la pena. Entonces podemos asustarnos muchísimo y pensar, bueno, ¿podemos arreglarlo? Pues sí, muy fácilmente además. Si tenemos esta ecuación que ya hemos visto que no es correcta desde un punto de vista tensorial, en el sentido de que no tenemos una contracción de índices aquí, pues simplemente lo que hacemos es subir el índice de la base covariante y en vez de tener unas bases vectoriales covariantes como tenemos aquí, tenemos unos vectores base contravariantes. Ya está. Es el mismo vector, pero representado de forma diferente. Y acabaríamos con una ecuación que es completamente tensorial e invariante al cambio de coordenadas, porque estos índices están en contracción y ya no quedan libres. Estos índices en contracción representarían un sumatorio sobre el índice y latina. Y ya está. Ya la tendríamos en este caso arreglada, simplemente subiendo este índice de aquí. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué diferencia tienen estas dos ecuaciones? Porque yo recuerdo que clásicamente, en física clásica, siempre se ha trabajado con una ecuación de este estilo, con bases covariantes unitarias en coordenadas cartesianas, y ahora voy yo y os digo que esto está mal y que debería utilizarse una ecuación de este estilo, que además esta contracción nos indica que esta ecuación además debería funcionar en cualquier sistema de coordenadas que queremos, pues posiblemente os haya roto los esquemas a muchos de vosotros. Pues bueno, esta es la diferencia, fijaos. Aquí hemos puesto la misma ecuación donde teníamos la base contravariante con el índice arriba. Solo que aquí lo que hemos hecho ha sido sacar de esas bases contravariantes que tenían el índice arriba, hemos sacado un tensor métrico, indicado aquí con G y con dos índices contravariantes I y J, y hemos vuelto a recuperar las bases vectoriales covariantes de nuestro sistema de coordenadas cartesiano. Es decir, como veis, este tiene el índice aquí abajo, pero también en esta otra ecuación, que esta sí que es correcta tensorialmente porque deriva de la que os había enseñado, pero volvemos a poner nuestras bases vectoriales con índices covariantes. Pero fijaos en esta contracción. Aquí veis una contracción entre el índice J y el índice J. Entonces, esto implica que este J y este J se pueden simplificar por contracción. Si no sabéis lo que es, hemos tratado estos temas en lecciones anteriores de una manera además muy simple. Pues en este caso, este J con este J se simplificaría y este índice y latina que está presente en el tensor métrico pasaría a formar parte de nuestros vectores bases, pero esta vez el I latina quedaría aquí arriba, en contracción con este I latina de aquí. Fijaos, este se nos va con este I acaba en nuestro vector y entraría en contracción con este I latina que hay aquí. Este y este está en contracción, este y este está en contracción. Seguimos manteniendo
la contracción de índices que nos asegura que esta ecuación todavía sigue siendo válida tensorialmente en cualquier sistema de coordenadas que nosotros queramos. La diferencia que hay entre esta versión clásica y la versión de cálculo tensorial es la presencia de un tensor métrico que está atacando a nuestras bases vectoriales covariantes. Es la única diferencia. Y podéis decir, bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Me estás diciendo que en la física clásica siempre se ha trabajado mal? ¿Que en matemáticas siempre se ha trabajado mal con una ecuación que es inconsistente? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Como no me lo explicas, yo no lo entiendo. Pues bueno, vamos a preguntarnos si existen diferencias entre esas dos ecuaciones, una que es correcta tensorialmente y la otra que es incorrecta tensorialmente, y lo vamos a estudiar en coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son estas, con el eje de las coordenadas x al cual asociamos un vector unitario que vamos a llamar y latina. Este es el eje de las coordenadas y al cual asociamos un vector unitario j, como ya hemos hablado antes. Y esta es la coordenada de las z al cual asociamos un vector covariante que clásicamente se llama k. Bien, y si calculamos el tensor métrico, en este caso es el tensor métrico con los dos índices contravariantes, que es el que vamos a utilizar, pero también tiene la misma estructura el tensor métrico con los dos índices contravariantes, pues si lo representamos como si fuera una matriz, veríamos que es una matriz simétrica y unidad, donde G11 es igual a 1, G22 es igual a 1 y G33 es igual a 1. Cualquier combinación de índices que sea mixta nos dará 0. Si esto es igual a 1 y esto es igual a 2, esta es la posición 1 y esta es la posición 2 en la J, pues sería 0. En la posición G2, 1, pues sería 2 aquí y 1 aquí, por lo tanto sería también un 0. Es decir, solo tendremos el número 1 en los componentes del tensor métrico si los dos índices son iguales. Esta es la matriz identidad que también corresponde a la delta de Kronecker. Este tensor métrico es el que corresponde a un espacio euclídeo en coordenadas cartesianas 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Pues operemos. Bien, tenemos la ecuación que es tensorialmente correcta con la contracción de los índices j que hay aquí, y aquí el tensor métrico con los índices I y J. Aquí tenemos los índices. Pero bien, si I y J tienen valores diferentes, esto vale 0 y no nos vale para nada. Por lo tanto, este hecho de trabajar con un tensor métrico en coordenadas cartesianas en un espacio, entre comillas, plano sin curvatura, nos fuerza a que I y J tengan que ser iguales para que valga 1 y no nos anule la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta J por una I latina. ¿De acuerdo? Y lo cambiamos, lo representamos en esta ecuación aquí. Fijaos, G y I, antes era G y J, y ahora como hemos cambiado la J que está aquí, tenemos que cambiarla también aquí. JJ y I. Bien, y ahora ya sabemos que G y I en todos los casos va a valer 1. Ponemos aquí y nos queda que nuestra ecuación tensorial invariante en coordenadas cartesianas hay que multiplicar a esas bases covariantes por un 1 y nos da la misma expresión que habíamos derivado a partir de la física clásica o de las matemáticas clásicas. Y nos llevamos la sorpresa de que en coordenadas cartesianas esta ecuación, que no está representada bien desde un punto de vista estrictamente tensorial,
pero que sin embargo en esta situación solo es igual a la ecuación de gradiente aplicada sobre una función f, pero puesta en coordenadas en una notación tensorial, plenamente tensorial, con una contracción de índices. ¿Por qué? Porque en coordenadas cartesianas las bases vectoriales covariantes y contravariantes son equivalentes. Son equivalentes porque el tensor métrico en coordenadas cartesianas corresponde a la matriz identidad, es invertible y lo podemos representar además por una función delta de Kronecker. Pero siendo estrictamente estrictos, valga la redundancia, solo esta segunda ecuación, plantear la ecuación de gradiente de esta manera, solo esta segunda ecuación es invariante a cualquier tipo de cambio de sistema de coordenadas. Esta no, esta sí. ¿Cómo? Pues utilizando jacobianos. Aquí he quitado la f para que nos deje más espacio. Ya vimos en las lecciones anteriores cómo se cambiaban los sistemas de coordenadas utilizando jacobianos. Si no sabéis lo que es un jacobiano, os refiero a las lecciones anteriores, pero fijaos, esta y con esta y se anulan y el jacobiano nos introduce el nuevo sistema de coordenadas que aquí lo he representado como alfa prima. Y lo mismo podemos hacer con otro jacobiano inverso al primero, fijaos, que ataca a nuestras bases contravariantes. Y de esa manera acabamos reemplazando esa i latina que teníamos aquí por un alfa prima, aquí en el índice covariante en nuestro operador nabla y el índice contravariante en nuestras bases vectoriales, pero en vez de estar representada en un sistema de coordenadas cartesiano, aquí podemos poner cualquier otro sistema de coordenadas, porque esta ecuación que veis aquí es totalmente tensorial y cumple con el teorema fundamental del cálculo tensorial. Bueno, espero que os haya quedado claro. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal